Hola, buenas tardes. Primero de todo, saludaros, daros la bienvenida a este ciclo de conferencias que estamos realizando el Colegio de Médicos de Alicante con la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana. Para quien no me conozca, pues soy Ana Segura, vicepresidenta primera del colegio. Y lo dicho, daros la bienvenida, agradeceros vuestra presencia a este ciclo. Es el segundo ciclo que estamos haciendo de conferencias, la cuarta sesión. Y espero que no sea la última, continuaremos durante muchísimo tiempo la relación que tenemos entre las dos entidades, con lo que pretendemos es fomentar la sinergia, tener la posibilidad de aumentar nuestros conocimientos, tanto en nuestros colegiados como en otros ámbitos del sector sanitario, y deciros que estamos a vuestra entera disposición. Sin más, presentaros a Rosa Ballester, que es la vicepresidenta de la Real Academia. Estupenda compañera, estupenda maestra, puedo deciros, y desde luego mejor amiga. Y ya cedo la palabra a Rosa. Muchísimas gracias y bienvenidos. Muchísimas gracias, Ana, y naturalmente dar la bienvenida en este caso en nombre de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana y en nombre de su presidenta, la doctora Carmen Leal. Bien, como bien se ha comentado, estamos aproximadamente en la mitad del segundo ciclo de conferencias que desde, en fin, se inició en el año 2020 y este 2021, como digo, es la segunda edición. Y la idea, que la ha subrayado muy bien la vicepresidenta que acaba de hablar, es establecer una serie de conexiones entre las dos instituciones, tomando como base la presencia y la formación y la trayectoria científica de los propios académicos, que son a los que hemos invitado, los que dan las conferencias. De hecho, ahora comentaré y presentaré al doctor Rodríguez Marín, que es el primero que va a hablar, pero quería brevemente comentar las que nos quedan para este año 2020, para este primer semestre de 2020. El día de febrero, el jueves, tendremos el gusto de contar con el doctor Félix Gutiérrez, es catedrático de Medicina Clínica, director del Departamento de Medicina Clínica de la Facultad de Medicina de la Universidad Miguel Hernández, y hablará sobre tratamiento de las infecciones por virus respiratorios, lecciones aprendidas de la COVID-19. El 10 de marzo está previsto que intervenga el doctor Jesús Aranaz. Es catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública y hablará sobre seguridad del paciente y calidad asistencial, que es su línea de trabajo desde hace muchos años. Y finalmente, en abril, el doctor Rodrigo Jover Martínez, jefe del servicio del aparato digestivo del Hospital General Universitario de Alicante, hablará sobre vigilancia tras la extirpación de pólipos de colon. Es decir, una variedad de temáticas, como hemos hecho otras veces, de personas con una calidad científica y profesional bien acreditada, que esperamos, seguro que van a ser del interés de todos ustedes. Pues bien, ahora me toca el honor, y no es una frase retórica en absoluto, de presentar al doctor Jesús Rodríguez Marín. El doctor Rodríguez Marín es catedrático emérito de Psicología Social de la Salud en la Universidad Miguel Hernández de Elche, es facultativo especialista en Psicología Clínica y forma parte como en calidad de secretario de la Comisión de Investigación del ISABIAL, que, como ustedes conocen, es la Comisión de Investigación del Instituto para la Investigación Biomédica y Sanitaria de Alicante, que comprende el Departamento de Salud de Alicante, Hospital General y las Universidades Miguel Hernández y Alicante, ¿no? El doctor Rodríguez Marín es una personalidad relevante desde muchos puntos de vista. En el sentido académico, en este momento rector honorario de la Universidad Miguel Hernández, pero fue
fue la persona que lideró. Yo tuve la suerte de estar en esa fase también, junto con otros profesores y otras personas, en la puesta en marcha de una nueva universidad, con todo lo que eso supone. Él fue rector, como digo, en calidad de lidera la puesta en marcha de la Universidad Miguel Hernández, y es rector magnífico de esa universidad hasta 2011, si no me equivoco, sí, desde 1997 hasta 2011, ¿no? Por otro lado, pero no me voy a referir a ese aspecto absolutamente, naturalmente, se pueden imaginar, pues relevante, sino, digamos, a su vertiente profesional y a sus investigaciones. Desde el punto de vista del contexto de las personas, de los profesionales, en nuestro caso de la salud, pues una serie de indicadores nos dan una idea de la línea de esta persona, de la importancia de esta persona. El doctor Rodríguez Marín es miembro de la Sociedad Europea de Psicología de la Salud, de la Asociación Internacional de Psicología Aplicada, y fue fundador y presidente de la Sociedad Española de Psicología de la Salud, una sociedad pionera en este ámbito de estudio, de psicología de la salud, que él después seguramente nos comentará, ¿no? De su labor como editor de revistas es muy relevante también. En este momento es editor senior de la revista de Psicología de la Salud, es una revista que es bilingüe, el Journal of Health Psychology, de la que fue fundador, y en este momento es miembro del consejo editorial, ¿no? Es una revista también pionera, que nace en 1989, prácticamente al mismo nivel, con este ámbito específico de psicología de la salud, como se realiza en otras revistas de esta misma área, en otros ámbitos internacionales, fundamentalmente europeo, ¿no? Y por otro lado, pues naturalmente forma parte también de consejos de redacción y de otras revistas de su área de psicología de la salud, en varias revistas de tipo nacional e internacional. Bien, tiene un montón de premios y distinciones. Hacer una síntesis de su currículum es complicado, pero voy a referirme al último, porque yo creo que es especialmente relevante para él, por el nombre de la persona, el nombre del premio. El epónimo es Premio José Luis Pinillos. José Luis Pinillos es un referente obligado cuando tenemos que hablar no solo del nacimiento de la psicología, digamos, en su vertiente más contemporánea, más actualizada, más puesta al día, sino es una figura intelectual extraordinariamente importante. Pues bien, el doctor Rodríguez Marín recibió el premio José Luis Pinillos, que el subtítulo es A la excelencia e innovación en psicología, en la edición del 2020, y en una categoría específica que es trayectoria profesional a lo largo de la vida. Esto lo concede una institución que es la Fundación Española para la Promoción y el Desarrollo Científico y Profesional de la Psicología, se llama Psicofundación, ¿no? Como digo, ha sido, bueno, pues director aparte de rector, pues ha tenido otros cargos, digamos, de gestión en distintas universidades, no solo en la de Alicante o la de Miguel Hernández de aquí, y por ejemplo, fue director también del Centro de Psicología Aplicada en la Universidad Miguel Hernández hasta el año 2017. Como he comentado al principio, ha sido facultativo especialista en psicología clínica en el Departamento de Salud Alicante, Hospital General Universitario de Alicante. Y, por ejemplo, es presidente del Comité Científico de la Fundación para la Promoción de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana, conocida por las siglas FISABIO. En cuanto a su currículum, desde el punto de vista de las aportaciones de investigación, pues es realmente
apabullante, ¿no? Ha publicado, tiene pues una treintena de proyectos subvencionados en convocatorias competitivas, en las cuales la inmensa mayoría ha sido investigador principal. Ha publicado 8 libros sobre su ámbito de actuación, psicología de la salud, en sus diferentes problemáticas, una cincuentena de capítulos de libro y más de unos 250 artículos en revistas especializadas a nivel internacional y a nivel nacional. Bueno, digamos, tiene todos los sexenios de investigación, que lo que miden en un profesor universitario es, digamos, las evaluaciones que cada seis años, que ese es el periodo, por eso se llaman sexenios, digamos, de competencia y de nivel de investigación, pues tiene todos los posibles, ¿no? Pero con esto termino, voy a hablar un poco de sus líneas de investigación, de sus líneas principales de investigación. Afrontamiento de la enfermedad, ajuste psicosocial, calidad de vida y crecimiento personal en enfermos físicos crónicos, que va a ser precisamente el núcleo de la conferencia de hoy. Estudio psicosocial e intervención psicológica en pacientes con fibromialgia, un aspecto muy importante, psicología del dolor, adquisición de hábitos de vida saludables, temas quirúrgicos con relación con el tema de la psicología, como el trasplante renal y el trasplante hepático, calidad de vida y envejecimiento activo, calidad de los servicios sanitarios y satisfacción del paciente, es decir, unas líneas de investigación dentro de este ámbito, de esta temática, amplias, pero digamos, con una conexión interna, con una coherencia interna, que es lo que tiene todo su currículum. Pues bien, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Se me ha olvidado decir precisamente lo que tenía que haber dicho al principio, que él es académico correspondiente de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana desde 2010. Su discurso de entrada fue muy bonito, yo lo conozco bien, es sobre la relación médico-paciente. Pero además es académico numerario, de la... a ver cómo se llama exactamente, dentro de su área, es un académico numerario dentro de la academia, creo que se llama de psicología a nivel nacional, ¿no? Pues como he dicho antes, muchísimas gracias y cuando quieras tienes la palabra, Jesús. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer, lógicamente, tanto a la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana como al Colegio Oficial de Médicos de Alicante su invitación a participar en esta serie de conferencias. Y personalmente, pues, agradecerle a la vicepresidenta y a Ana Segura y a la profesora Rosa Ballester, pues su amable invitación personal, pero también sus amables palabras, en particular a la profesora Rosa Ballester, que probablemente llevada más por el cariño y la simpatía que nos tenemos desde hace ya muchísimos años, que por los méritos que realmente pueda tener. Cuando uno escucha ese tipo de presentaciones, cuando se da cuenta de que el tiempo ha pasado muy deprisa. En cualquier caso, muchísimas gracias, estoy encantado de estar aquí. Creo que uno de los servicios que los académicos, en este caso de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana, tenemos que hacer, pues es aceptar este tipo de ofrecimientos para ir un poco relacionando la academia con otros tipos de instituciones, en este caso el Colegio de Médicos de Alicante, con el que además me unen lazos de cariño muy estrechos con algunos, yo diría que con todos sus presidentes y presidentas. Bien, y dicho eso, con el permiso de la presidencia en este caso, y dado que en este momento hablo yo sin distancia, me permiten que me quite
la mascarilla es porque es que si no se me empañan las gafas y no veo lo que tengo que leer, vamos, lo que tengo que ir diciendo. Bien, antes de hablar de la psicología y la enfermedad crónica, yo tenía aquí dos maneras de enfocar esta conferencia. Una, digamos, más como una conferencia llena de datos, y otra llena de datos y de resultados y de citas bibliográficas, y luego otra más conceptual. Y he preferido adoptar el segundo enfoque. Entonces, antes de hablar, que va a ser un enfoque más conceptual. Antes de hablar, por tanto, de psicología y enfermedad, y un poco, aunque sea pedestre, yo quiero recordar los dos conceptos, el de psicología y el de enfermedad crónica. Como me imagino que seguro que se saben quienes están atendiendo a esta conferencia, la psicología, dicho de una manera muy breve, es una ciencia que estudia el comportamiento y los procesos mentales que determinan el comportamiento, lo cual es bastante importante subrayarlo. Si queremos una definición más precisa, pues es la que hace mi maestro, que ha citado la profesora Rosa Ballester, el profesor José Luis Pinillos, cuando dice literalmente la psicología, a ver si funciona ahora. La psicología es el estudio de aquella actividad mediante la cual los organismos existen en sus respectivos medios, respondiendo a sus estimulaciones y operando sobre ellos de modo propositivo en parte consciente. Y añado yo, esa actividad es a la que habitualmente llamamos comportamiento o conducta. Esa definición presupone un concepto de comportamiento que incluye la actividad abierta u observable, conducta visible, y también la actividad encubierta o inobservable directamente, que es lo que pudiéramos llamar la conducta invisible, como ahí entrarían cogniciones, como pensamientos, recuerdos, todo el ámbito emocional y motivacional. Pero es una definición, con el permiso de mi querido maestro, que no subraya suficientemente que los estímulos no solo pueden provenir del medio externo, sino que también, y constantemente diría yo, provienen del medio interno. Y esas ideas se reflejan en algo que llamamos, en el ámbito de la psicología, la ecuación básica de la conducta, que es algo que presento aquí en la figura. Ahí se puede ver que hay un organismo que tiene una parte que se llama mente y otra parte que se llama cuerpo. El cuerpo lo constituyen los diferentes sistemas biológicos, la mente pues es la parte invisible, y entonces ese organismo es estimulado, tiene un estímulo de que parte del contexto y genera, ese estímulo pasa primero por los receptores sensoriales que producen sensaciones, estas se organizan en percepciones, lo cual da lugar a cogniciones, pero también a la parte emocional, y generan una respuesta de ese organismo, que es la conducta, la parte observable, visible, de todo este proceso, y que genera a su vez unas consecuencias, que a su vez reactúan tanto sobre la mente como sobre el cuerpo, para volver, digamos, para cerrar el circuito. Bien, dicho eso, ¿qué tiene que ver ¿qué tiene que ver la psicología con la enfermedad, y en particular qué tiene que ver con la enfermedad crónica? Y para contestar esa pregunta también me permitirán ustedes un poco decir algo que evidentemente tienen por sabido. Decía don Pedro Laín Entralgo, que es un insigne profesor, como saben, de Historia de la Medicina y doctor honoris causa por nuestra universidad, y que además nombra la biblioteca de nuestra Facultad de Medicina, decía que hay enfermedad si un sujeto tiene la estructura de algún órgano dañado, si algo de ellos no funciona bien, si presenta alteraciones en su psiquismo, si falla en su ajuste sociolaboral. Y además subraya que la enfermedad es un todo. Aunque se me lesione una parte, por ejemplo, me corte un dedo, todo lo que responde es todo el organismo. También podemos hablar de enfermedad cuando un sujeto es agredido, o dicho de otra manera, un sujeto es agredido por algo, a lo que llamamos causa, y aparecen en él manifestaciones no habituales
que expresan una alteración, unas subjetivas, las que denominamos, como todos ustedes saben, síntomas, por ejemplo el dolor o el mareo, y otras objetivas a lo que se denominan signos, por ejemplo pulso rápido o fiebre. Esas manifestaciones son las que permiten diferenciar una enfermedad de otra. Por ejemplo, la pulmonía pues, se expresa con frecuencia con fiebre y tos, y el cáncer gástrico por vómitos y pérdida de peso. Pero además, la enfermedad se asocia con frecuencia a una sensación de adversidad, una creencia en mala fortuna o en un comportamiento inadecuado que llamamos comportamiento patógeno, y se complica con dimensiones psicológicas y sociales. El organismo experimenta cambios diarios, pero algo hace que algunos de esos cambios se perciban como enfermedad. Por ejemplo, si interfiere con sus actividades diarias, como dice la definición que he mencionado anteriormente, si la variación es demasiado amplia respecto a los cambios habituales, o si para el que lo padece ese cambio es difícil de interpretar. El sujeto reconoce mejor la enfermedad si existe padecimiento, si existen síntomas que puede percibir, si causa dolor, por ejemplo, o hay una disminución de las funciones habituales. Y es más difícil de entender como enfermedad si no tiene esas características perceptivas. Por ejemplo, tener elevado el colesterol o la glucosa, cosa que el paciente no percibe normalmente, al menos en los momentos iniciales, pero que evidentemente si no lo corregimos provocará complicaciones. Por tanto, lo importante es subrayar que la experiencia es una experiencia, la enfermedad es una experiencia de la persona como sujeto que padece determinados acontecimientos. Y siguiendo en ello, ¿qué es la enfermedad crónica? Se llaman enfermedades crónicas, aunque hay cierta discusión acerca, y no hay un criterio único para clasificar a las enfermedades como crónicas o no, pero en general se llaman enfermedades crónicas aquellas enfermedades de larga duración cuyo fin o curación no puede preverse claramente o no ocurrirá nunca, y que producen cambios patológicos que limitan el funcionamiento normal de la persona, afectando a su calidad de vida. La enfermedad crónica es un fenómeno complejo, con componentes biológicos, psicológicos y sociales, así como interacciones entre todos ellos. E implica unas características psicosociales muy especiales, puesto que el paciente que la sufre tendrá que afrontar su situación aprendiendo a convivir con la enfermedad durante el resto de su vida. Naturalmente que hay muchas diferencias entre enfermedad aguda y enfermedad crónica, pero la más importante es esta, es que básicamente el resultado de las intervenciones terapéuticas es que una enfermedad aguda cura, mientras que la enfermedad crónica no curará. A la hora de considerar el análisis de la enfermedad crónica desde la psicología, podemos distinguir 3 puntos que tienen ustedes ahí en la presentación. Primero, los factores psicológicos y sociales deben ser tomados en cuenta como antecedentes, yo con cautela podría decir también agentes concausales de algunas enfermedades crónicas. En segundo lugar, el abordaje de la enfermedad crónica no puede hacerse sin considerar la experiencia subjetiva, es decir, la vivencia de su enfermedad que el enfermo tiene. Y hablaré de ello como un conjunto de elementos concomitantes de la enfermedad crónica, es decir, que se producen al tiempo del padecimiento de la enfermedad crónica. Y en tercer lugar, finalmente, la experiencia de la enfermedad crónica puede desencadenar trastornos psicológicos, no necesariamente patológicos en un sentido estricto. Como López Piñero y García Ballester indican, la observación de que los factores psicológicos y sociales pueden ser causas de enfermedad es tan antigua como la misma medicina racional. Los fenómenos psíquicos no solamente pueden ser factores etiológicos externos, sino que pueden formar parte como unos eslabones más del mecanismo patogénico de las enfermedades, lo que se puede llamar psicogenia. En la figura que presento, verán ustedes que los estímulos externos son prácticamente inicialmente procesados por la mente y esos procesos mentales estimulan a los sistemas biológicos, que son los que responden o producen respuestas fisiopatológicas que nos llevan a la enfermedad.
Los procesos, como veremos después, mentales más corrientes son los procesos que llamamos de estrés, que básicamente se pueden resumir en ansiedad y depresión. Es decir, que hay procesos mentales que pueden ser antecedentes o con causas de la enfermedad crónica. Por ejemplo, traumas emocionales que conllevan ansiedad y depresión agudos y o persistentes pueden estar en la génesis de las enfermedades crónicas al somatizar la persona esos procesos estresantes, es decir, transferirlos a procesos fisiopatológicos. Y esa psicosomatización puede producir o puede contribuir a la aparición de una enfermedad. Por ejemplo, la dispepsia funcional, la úlcera estomacal, el síndrome de intestino irritable, síndromes dolorosos, desde dolores articulares, cefalea o dolores lumbares o cervicales o fatiga crónica. Otros cuadros menos frecuentes pueden ser episodios de dolor torácico, si descartamos naturalmente las causas cardiovasculares, sistemas urogenitales o sistemas dermatológicos. Todo ello cae dentro del ámbito de lo que durante un tiempo, bueno, y todavía hoy se sigue considerando como medicina psicosomática. Pero también los comportamientos pueden ser, que como hemos visto al principio, y por eso me he permitido insistir en la definición, los comportamientos son el objeto principal del estudio de la psicología. También los comportamientos pueden ser causas concurrentes de la enfermedad crónica. Por ejemplo, la combinación de 4 factores comportamentales de un estilo de vida saludable, como mantener un peso saludable, hacer ejercicio regular, seguir una dieta saludable y no fumar, parecen estar asociadas a una reducción de hasta un 80% del riesgo de desarrollar las enfermedades crónicas más comunes. De hecho, la mayoría de los antecedentes de las enfermedades crónicas son comportamientos que, como he dicho, son objeto de la psicología. Por poner algún ejemplo, en el caso de las enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, entre cuyas causas está el consumo de tabaco, que es una conducta, la mala alimentación, que es una conducta, la falta de actividad física regular y el consumo nocivo de alcohol, por poner algunas, que son comportamientos que constituyen principales factores de riesgo en el caso de las enfermedades cardiovasculares. Otro ejemplo, el caso del cáncer. Aquí podemos hablar de los trastornos de la conducta alimentaria, por ejemplo, del exceso de azúcares, grasas o sal, del abuso del alcohol, de falta de actividad física regular, de falta de protección de los rayos solares, no hacer prevención periódica, que también es un tipo de comportamiento, como mamografías o test de sangre oculta en heces, etc. O, por poner un ejemplo, aunque esto no es una enfermedad crónica en el sentido estricto de la palabra, o no sé si lo va a ser, o se va a considerar como tal, estamos en plena pandemia del COVID, y si vemos los comportamientos, por lo menos los comportamientos preventivos más importantes asociados a la aparición o no de la enfermedad, nos encontramos como el uso de la mascarilla, el uso de la distancia física, el lavado de manos, y si me apuran ustedes mucho, el comportamiento de vacunarse. Es decir, esos son comportamientos que nos defienden o que nos conducen a el padecimiento, en este caso, de una enfermedad que, insisto, no la pongo como ejemplo de enfermedad crónica, porque no estoy seguro de que eso pudiera ni siquiera tomarse en esa consideración. Por tanto, la consideración de los comportamientos o de esos comportamientos es clave en cualquier programa de intervención desde el punto de vista psicológico en esas enfermedades o en su prevención. Pero además, la enfermedad crónica implica un conjunto de consecuencias, como he dicho al principio, psicológicas. ¿Por qué? Porque fundamentalmente porque la enfermedad crónica es una crisis vital. Una crisis supone, en esta figura pretendo representar eso. Aquí tenemos que hay una enfermedad que se produce básicamente en la parte biológica del organismo, pero que impacta sobre la mente y produce disfunciones psicológicas que a su vez pueden producir comportamientos de enfermedad, pero que reobran sobre la mente para producir una crisis vital. Una crisis supone el impacto de un acontecimiento o de varios acontecimientos sobre las pautas establecidas de la identidad personal y social de una persona, que genera una situación difícil y grave para ella y que desequilibra su proceso vital. Todos necesitamos
tenemos que estar en un equilibrio psicológico y social, al igual que el organismo necesita un equilibrio fisiológico. Cuando algo rompe ese equilibrio, en cualquiera de los tres niveles, se produce un desajuste en la vida de la persona que empleará diversos mecanismos y procedimientos para tratar de restablecer el equilibrio. Esa interrupción de los patrones establecidos de funcionamiento personal y social y el estado de desequilibrio físico, psicológico y social es lo que llamamos situación de estrés. Les presento aquí una figura en donde se representa un modelo de estrés de dos autores muy conocidos como Lazarus y Follman. Según ese modelo, el estrés es simplemente la experiencia del estrés. También es importante subrayar, el estrés siempre es un estrés experimentado, percibido. No hay un estrés objetivo, sino que siempre el estrés es una experiencia subjetiva. ¿Por qué? Porque el estrés supone simplemente que es un proceso que se pone en marcha cuando un sujeto experimenta un acontecimiento vital, que aquí se pone como acontecimiento demandante, y demandante porque supone un problema que el sujeto no puede resolver cuando el acontecimiento es amenazante. Entonces el sujeto hace una valoración, primero como amenaza y segundo como una valoración de cuántos recursos tengo yo para hacer frente a esa amenaza. Ese equilibrio entre las dos cosas, el acontecimiento demandante o amenazante y los recursos, la valoración de ambos puede llevarme a un desequilibrio. Y si estoy en desequilibrio, entonces tengo una experiencia de estrés. Es decir, la persona hace una evaluación cognitiva del acontecimiento como potencial amenaza, daño, pérdida o desafío. Y otra evaluación de sus recursos para afrontarlos. Si la valoración del acontecimiento que hace el sujeto es que la situación supera a los recursos con los que cuenta para afrontarlo, entonces se producirá la percepción de estrés. En función de esa percepción, el sujeto emite respuestas, que tienes ahí también señaladas en la figura, fisiológicas, cognitivas, emocionales y comportamentales. Todas ellas moduladas por variables biológicas, pero también por variables sociodemográficas y personales para conseguir restablecer la situación. Y si no, habría que volver a la casilla de salida para volver a intentar restablecer esa situación, y si eso se mantiene el tiempo, acabaremos en una situación de estrés crónico con todas las consecuencias negativas que eso supone. Pues bien, la enfermedad crónica es un acontecimiento vital estresante. La aparición de la enfermedad crónica en la vida de una persona produce un impacto más importante o menos en la vida del sujeto y una ruptura de su comportamiento y de su modo de vida habitual, generando una situación de desequilibrio que cabe denominar una situación estresante. La experiencia de la enfermedad crónica exige una adaptación en múltiples ámbitos de la vida y da lugar a determinados aspectos cognitivos, emocionales y comportamentales, como depresión, inseguridad y vergüenza, alteración de la imagen corporal, autoculpabilización ante la creencia de que cierto estilo de vida puede haber causado la enfermedad, alteración de la imagen corporal, pérdida del sentido de control de la vida y sentimientos de invalidez que pueden llevar al incumplimiento terapéutico, a cambios de hábito, a reducción de las relaciones personales, así como a temores infundados sobre la progresión de la enfermedad. Naturalmente, el impacto posible de la enfermedad crónica es función de la experiencia que la persona tiene de ella. Como he dicho antes, la experiencia del estrés es siempre una experiencia subjetiva, que podemos pensar que tenemos suficientes recursos para ello, para hacerle frente y luego ser falso. Pero nosotros no tendremos la experiencia de estrés si no tenemos esa valoración. Y por tanto, igual el impacto de la enfermedad crónica es función de la experiencia que la persona tiene de ella y por tanto de la representación cognitiva, en algunos casos también se llama representación social, que la persona tiene de la enfermedad. La representación de la enfermedad hace referencia a las ideas o creencias que las personas tienen en relación a la enfermedad que padecen. Esas ideas pueden referirse a los síntomas que la caracterizan, las causas que la han provocado, las consecuencias que tiene para la vida de la persona y la manera en que pueda controlarse su duración y evolución.
Naturalmente, la representación de la enfermedad influye en la manera en que el paciente la afronta, se ajusta a ella y convive con ella. Si no tenemos una percepción, una creencia en que la enfermedad es grave, pues seguramente no haremos lo mismo que si tenemos una idea de que la enfermedad puede ser muy grave o que tengo o que es una amenaza importante para mí, porque la amenaza puede ser grave, pero yo puedo pensar que estoy protegido frente a ella y por tanto no le daré la importancia y no se constituirá en no tendrá un impacto estresante. Es decir, esa representación de la enfermedad supone una experiencia subjetiva de los elementos estresantes que la enfermedad crónica pueda tener. Esos elementos estresantes son básicamente estos que aparecen en la diapositiva. La experiencia de daños, es decir, daño o incapacidad corporal inicialmente, dolor, incomodidad y otros síntomas negativos, efectos secundarios negativos del tratamiento, por ejemplo. Después, experiencia de pérdidas, cambios físicos valorados como pérdidas, pérdida de la funcionalidad física o psicológica, en términos de discapacidad, pérdida del control de la propia vida o del control de la enfermedad, que se percibe como incontrolable, pérdida de la interacción social, porque la enfermedad hace que no pueda seguir teniendo las relaciones sociales que tenía, incluso pérdidas económicas y pérdidas laborales. Y en tercer lugar, experiencia de amenazas. Podemos percibir la enfermedad como una amenaza a la vida, a la integridad corporal y al bienestar, amenaza de estigmatización, amenaza al equilibrio emocional, amenaza a la autoestima y al autoconcepto, amenazas al cumplimiento de los roles y actividades habituales. Y finalmente, experiencia de desafíos. ¿Por qué significa una enfermedad crónica un desafío? Porque en primer lugar, desafía a mi vida actual. Necesito cambiar de estilo de vida, tengo que reducir la incertidumbre porque genera un alto nivel de incertidumbre, o me presenta el desafío de que yo tengo que controlar una, entre comillas, nueva vida a la que me tendré que ajustar. Esa experiencia, por tanto, de la enfermedad como acontecimiento vital estresante produce naturalmente efectos psicológicos, naturalmente también dependientes de cada enfermedad y de cada paciente. Los efectos están aquí, distingo los efectos emocionales, los efectos cognitivos y los efectos comportamentales. Los efectos emocionales, básicamente, que son dos, ansiedad y depresión, aunque luego hay algunos efectos emocionales como la hostilidad, la ira o la apatía, que de alguna manera forman parte de la familia de la ansiedad o de la depresión, según se considere, pero naturalmente son los que siempre se asocian a una experiencia de estrés. Cuando hablamos del estrés, el estrés es un constructo que básicamente, por lo menos en sus componentes emocionales, tienen el componente de la ansiedad y de la depresión. ¿Qué factores elevan el nivel de ansiedad en el caso de la enfermedad crónica? Pues, por ejemplo, los procedimientos diagnósticos invasivos, la espera de resultados diagnósticos, el propio diagnóstico, por ejemplo, en el caso del cáncer, los efectos colaterales de los tratamientos, también, por ejemplo, en el cáncer, las alteraciones del estilo de vida, la dependencia que generan del enfermo respecto de otras personas, el miedo a las pérdidas, la incertidumbre del futuro, etc. Y la depresión tiene también, asociada a la enfermedad crónica, tiene también una serie de factores que elevan su nivel. La depresión siempre está asociada a unas pérdidas. Por otra parte, la evaluación de la depresión puede confundirse con los síntomas de la enfermedad o un efecto colateral del tratamiento, como la fatiga, insomnio, pérdida de peso, que son síntomas de algunas de las enfermedades de las que estamos hablando, pero también síntomas de la depresión. Por otra parte, conlleva el sentido del fracaso, pérdida de interés social, sentido del castigo, insatisfacción, indecisión y episodios recurrentes de llanto, que son, insisto, a veces iguales para la enfermedad de que se trate y para, en este caso, la depresión. Y luego tenemos los efectos cognitivos. La enfermedad crónica daña la autoestima, daña a la capacidad de concentración y de memoria, y produce también problemas de dificultad de tomar decisiones y problemas, ya lo acabo de mencionar, de memoria.
Y finalmente, trastornos comportamentales. Muchas de las enfermedades crónicas están ligadas a trastornos del sueño, trastornos alimentarios, comportamientos obsesivo-compulsivos, no en el sentido más patológico de la palabra, y en algunos casos el uso de un consumo de alcohol y tabaco como procedimiento, que luego lo veremos también, de afrontamiento de la enfermedad. Por tanto, como acontecimiento vital estresante, la enfermedad crónica implica un esfuerzo de la persona para adaptarse a la situación. ¿Qué es esa adaptación a la enfermedad crónica? Pues la adaptación se puede definir, tal como presento ahí, como una situación de la persona enferma en la que ésta ha renunciado a falsas esperanzas. La falsa esperanza sería: me voy a curar, este tratamiento me curará. Ha suprimido desesperanzas destructivas, que sería: bueno, esto es el fin, es el final, ya no podré volver a vivir de la forma que yo quería, etcétera. Pues digo, ha renunciado a falsas esperanzas, ha suprimido desesperanzas destructivas y ha reestructurado su pensamiento, su circunstancia, para desenvolverse en ella con la mayor eficacia posible, consiguiendo la mejor calidad de vida posible. Esto es una definición evidentemente conceptual que hay que definir o redefinir operativamente, es decir, mediante instrumentos de evaluación. ¿Y qué es lo que tenemos que evaluar? Pues esa lista de cosas que tienen ustedes en la diapositiva: las habilidades de ejecución de la vida cotidiana, la independencia funcional, el ajuste fisiológico, el ajuste cognitivo, el ajuste emocional, comportamental, el ajuste familiar, el ajuste social y el ajuste laboral. Hay instrumentos de evaluación que permiten darle un valor numérico incluso a cada uno de estos factores o componentes, y de esa manera medir en qué medida, perdón por la redundancia, evaluar en qué medida la persona está adaptada o más o menos a su enfermedad crónica. Ese ajuste, adaptación a la enfermedad crónica, como ya he dicho antes, implica cambios. Cambios, redundantemente vuelvo a ello, cognitivos, emocionales y comportamentales. Y esos cambios se producen mediante lo que se llaman respuestas de afrontamiento. El afrontamiento es un conjunto, o es el conjunto de pensamientos, emociones y comportamientos que emite una persona que padece una enfermedad crónica para conseguir un buen ajuste, una buena adaptación a su enfermedad y con ello la mejor calidad de vida posible. ¿Y qué factores influyen en el afrontamiento de la enfermedad crónica? Pues influyen básicamente factores sociodemográficos, como la edad, el sexo, la posición económica, la clase social, el tipo de empleo, el nivel educativo, probablemente alguno más. Factores psicológicos, cognitivos, como la inteligencia fundamentalmente, las creencias del sujeto, su madurez emocional. Factores interesantes como la personalidad, que no han sido de hecho muy estudiados y que yo creo que deberían ser más considerados. Sobre todo los ejes, por hablar de un enfoque de la personalidad, los ejes de Eysenck: neuroticismo, extroversión y psicoticismo. También la autoestima o eficacia percibida, la historia del aprendizaje personal, es decir, todo el conjunto de experiencias de afrontamiento previas, que no necesariamente tienen que ser del propio sujeto, sino que el sujeto haya tenido en sí, en su propia vida, en su propia discurrir vital, o que haya podido tener como ejemplo, que porque se haya producido ese tipo de enfermedad, lo cual con cierta frecuencia, en su propio medio familiar, y su padre o su madre o sus hermanos hayan podido tener, y ahí se aprende por modelo. De manera que muchas de las veces las respuestas de afrontamiento con que nos encontramos son respuestas aprendidas de esa manera. Después están los factores relacionados con las características de la enfermedad, es decir, la naturaleza de la enfermedad. Las enfermedades pueden ser distintas en su forma de aparición, en el curso, en el control del tratamiento, en la naturaleza y extensión de los síntomas y las limitaciones que producen, en el tipo y extensión de los cambios en la apariencia física y en las funciones corporales. Y después, no solamente la naturaleza de la enfermedad, sino el significado de la enfermedad y la valoración de su relevancia, que depende de varios factores como la extensión del daño, la gravedad de la función dañada, la naturaleza y gravedad de los síntomas, la capacidad para controlar los síntomas, la valoración, normas y expectativas del grupo social respecto de la enfermedad.
son factores, y en cuarto lugar, los factores relacionados con la circunstancia física y social de la enfermedad y del enfermo. La circunstancia física no es lo mismo padecer una enfermedad en un contexto como el contexto familiar, en donde los cuidados son de la propia familia, que en un medio que no sea familiar, que sea hospitalario o hospice, de otra manera. Es decir, el contexto familiar y social puede ser, primero el contexto físico es importante y el contexto familiar y social puede ser también muy importante. Ahí hay que subrayar el apoyo social que pueda recibir el paciente, tanto instrumental como emocional. Y finalmente, dentro de ese contexto también está el sistema sanitario. El sistema sanitario, por ejemplo, es muy distinto. Si comparamos sistemas sanitarios de diferentes países, por ejemplo, en el sistema sanitario como en Estados Unidos, es muy diferente a un sistema sanitario, a un sistema público de salud como el que tenemos en España. Y por tanto el modo de abordar a la enfermedad, sobre todo a la enfermedad crónica y la atención al paciente crónico, pues es muy diferente. En general, de todas maneras, el sistema sanitario es, digamos, no es proactivo, sino que es pasivo, es decir, y además se basa en relaciones episódicas, aunque todo eso está cambiando en la atención primaria, afortunadamente, que cada vez más establece una atención proactiva con respecto a los pacientes crónicos. ¿Cómo afronta el paciente su enfermedad? Como ya he dicho, emitiendo una serie de respuestas de afrontamiento. Vivir con una enfermedad crónica exige control de muchas áreas, las crisis posibles, los regímenes terapéuticos que requieran cambios del estilo de vida, la reorganización del tiempo, las emociones, el mantenimiento de relaciones adecuadas con otras personas significativas, con los familiares o profesionales, la identidad, entre comillas, nueva, el mantenimiento de un equilibrio entre la necesidad de pedir ayuda a la familia y amigos o la de tener un control personal y autosuficiente. El control o manejo de este acontecimiento estresante que supone la enfermedad crónica se realiza mediante, ya digo, emisión de conductas de afrontamiento muy variadas. Hay que subrayar que naturalmente esas conductas, es decir, que no, dicho de otra manera, no se pueden ejecutar con respuestas de afrontamiento de la enfermedad que no estén en el repertorio comportamental del sujeto. Y eso es muy importante, porque no le podemos pedir a una persona, por poner un ejemplo que no tiene nada que ver, es decir, no le podemos prescribir que todos los días haga 5 kilómetros en bicicleta si no sabe subir en bicicleta. Por tanto, si queremos a veces que los pacientes lleven a cabo determinados comportamientos, tendremos, entre otras cosas, que enseñárselos o que los puedan aprender de algún tipo de manera. Por tanto, insisto, las categorías a las que me voy a referir son categorías que obviamente puede el paciente poder llevarlas a cabo en la medida en que ya las tiene en su digamos, panoplia de comportamientos aprendidos o no. Bueno, las respuestas de afrontamiento se pueden clasificar, como pongo en la presentación, en las tres categorías de siempre, cognitivas, emocionales y comportamentales, como aproximativas y evitativas. Aproximativas o evitativas quiere decir una cosa, en general, cualquier organismo vivo, cuando se enfrenta con algo amenazante, tiene básicamente dos respuestas: luchar o huir. Y por tanto, aquí en vez de denominarlas así, pues se denominan como conductas aproximativas, respuestas aproximativas, porque ya puede haber cogniciones, emociones, y respuestas evitativas. Es decir, pero que constituyen parte de esas dos básicas maneras de afrontar una amenaza: luchas o huyes. Pero sí, no voy a entrar en una clasificación que sería un poco tediosa, sino simplemente voy a indicar algunas de las conductas de afrontamiento, de afrontamiento más frecuentes, por así decir, que están aquí indicadas en la presentación. En primer lugar, la negación, que también podría ser negación y como parte de la negación minimización de la enfermedad.
que se presenta de tres formas básicas. Uno puede negar el hecho de la enfermedad, el paciente puede decir, no, yo realmente no estoy enfermo, o negar el significado de la enfermedad, y por tanto es su gravedad, sí, bueno, estoy enfermo, pero no es para tanto, esto no será, o negación del estado emocional asociado a la enfermedad, es decir, sí, estoy enfermo, es grave, pero a mí no me afecta, yo no estoy mal, no estoy deprimido, ni ansioso, etc. Es importante señalar que la negación no tiene por qué ser una respuesta desadaptativa, sino que en muchos casos se puede considerar como una respuesta adaptativa. Por ejemplo, puede reducir el miedo hasta el punto de permitir el buen funcionamiento de las capacidades de la persona. O por el contrario, puede ser una respuesta desadaptativa. Por ejemplo, puede impedir que la persona ponga en marcha otros tipos de respuestas de afrontamiento. Por lo que se refiere a sus efectos, igualmente puede tener los negativos o positivos. Por ejemplo, parece que la negación se asocia positivamente con la supervivencia de pacientes ingresados en una unidad coronaria. Y parece también que la probabilidad de supervivencia de los pacientes con cáncer de mama que usaron inicialmente la negación tiende a ser más alta que la de aquellas que respondieron con una aceptación estoica. Y en este apartado podemos incluir también la evitación, es decir, aceptación de la realidad de la amenaza, pero con un deliberado esfuerzo para no pensar ni hablar de ello. Algunos autores hablan del término que podía ser compatible minimización y otros del término paliación para referirse también a estrategias que buscan la ignorancia, la renuncia como formas de evitación. Después tendríamos una búsqueda de la información pertinente sobre la enfermedad, que es una conducta, en este caso, activa y por tanto confrontativa, de lucha, por así decir. En este caso se busca la información pertinente sobre la enfermedad, síntomas presentes o presumibles, procedimientos de tratamiento alternativos y sus probables consecuencias. El conocimiento de la propia enfermedad, de cómo controlar sus síntomas, de cómo usar las técnicas necesarias para mejorar la situación, etcétera, depende de la información y del deseo del paciente. Consiguiendo información, el paciente puede reducir ansiedad y miedo y reducir también la ambigüedad, pero evidentemente no todos los enfermos son iguales. Ni todas las consecuencias de la búsqueda de información son iguales, mucho más ahora, en donde lo primero que un paciente puede hacer es conectarse a la página correspondiente y empezar a leer sin la preparación y los conocimientos previos adecuados y, por tanto, empezar a sacar una serie de informaciones que, siendo objetivas en la medida en que están puestas en el lugar donde no son interpretadas adecuadamente. Y, por otra parte, digo, no todos los enfermos son iguales, quiere decir, hay enfermos que, evidentemente, sí quieren tener información y hay enfermos que no quieren o por lo menos no revelan tener interés por tener información. Hay muchas fuentes de información que puede utilizar el enfermo, como ya he dicho antes, pues toda la literatura sobre cualquier enfermedad que está puesta en la página web, pero sobre todo, evidentemente, el personal médico, el personal de enfermería, psicólogos y otros profesionales sanitarios, además de la familia, amigos, grupos de autoayuda o asociaciones de enfermos. Es interesante tener en cuenta que la decisión de que una persona está enferma, en principio la toma el propio enfermo. Es decir, normalmente alguien decide en un momento determinado una persona en función de una serie de cosas que le están pasando, pero también a veces de cosas que le están diciendo, decide que está enfermo y que tiene que ir a buscar ayuda para convertirse, en ese caso ya, en el paciente, en la relación médico-paciente. En cualquier caso, digo, hay muchas fuentes de información, naturalmente de todas ellas la más importante es la del personal médico. Yo he dedicado tiempo, como ha recordado la profesora Ballester, al tema de la relación médico-paciente, que me parece que es uno de los temas más fundamentales de la medicina y, desde luego, desde el punto de vista psicológico. Pero, en fin, en cualquier caso, las funciones de la búsqueda de información sería reducir la incertidumbre de la enfermedad, que es importante, restaurar en la medida de lo posible el sentimiento de control de los acontecimientos por parte del paciente, en la medida de lo posible, y hacer posible encontrar respuestas razonables a los interrogantes que el paciente puede tener. En tercer lugar, tendríamos conductas, ya no
conductas confrontativas, es decir, también de lucha, aproximativas, que son esfuerzos activos centrados en los problemas para aprender procedimientos específicos relacionados con la enfermedad. Por ejemplo, manejar un aparato de hemodiálisis en casa, autoadministrarse inyecciones de insulina, etc. Cumplir los tratamientos prescriptos y otras acciones más o menos directas para intentar cambiar la situación de alguna forma. Aquí podemos incluir todas las conductas centradas en la solución de los problemas que generan estrés, por ejemplo, realizar actividades para rebajar la tensión, como yoga, ejercicio de relajación, hipnosis, y en ocasiones, lo menciono porque es una conducta inadecuada, pero que se produce de vez en cuando, que es la ingesta de drogas o de alcohol para intentar paliar o de alguna forma los efectos de la enfermedad. No necesariamente, por tanto, todas las actividades de este tipo han de ser saludables, algunas de ellas no lo son. Este tipo de conductas incluye también el aprender a cuidar de sí mismo, es decir, semejante a poner en marcha acciones de control y conseguir desempeñar un papel activo en el cuidado de la salud, eso que hoy en día, ahora estamos llamando empoderamiento del paciente. En cuarto lugar, hay el mantenimiento regular de rutinas, que es importante tanto como sea posible y con métodos concretos. Hay que subrayar la planificación de actividades. En la enfermedad crónica, la planificación de actividades diarias es muy importante para conseguir una buena adaptación. En quinto lugar, un manejo de la autopresentación y solicitud de apoyo emocional de la familia, amigos y profesionales sanitarios. La autopresentación incluye también la expresión de las emociones, de nuestras emociones, o de las emociones, en este caso del paciente, como una forma relevante de afrontamiento. Es importante reconocer las propias emociones y expresarlas, identificar las emociones que está sintiendo y aceptarlas como una parte natural del proceso que está viviendo, y expresarlas o compartirlas puede ayudar a que el paciente se sienta mejor con su cuerpo y sus problemas. Es, por ejemplo, interesante subrayar que los pacientes de cáncer, en algunos de los estudios que hace ya tiempo realizamos, nos encontramos con que son personas que no expresan, que tienen una represión emocional, que no expresan adecuadamente sus emociones. Habría naturalmente que profundizar más ahí si tiene algo que ver el tipo de personalidad que se ha querido ver a la base del padecimiento del cáncer. Bueno, en cualquier caso, en sexto lugar tenemos ensayo de consecuencias alternativas, que incluye la preparación mental, anticipación y ensayo imaginario y discusión de alternativas posibles con médicos, familiares y amigos. En séptimo lugar, la instalación o mantenimiento de la creencia de control. El sentimiento de control sobre la enfermedad deriva de la creencia en que podemos podemos controlarla, o la creencia en que tal control reside en otras manos, por ejemplo, pues en la de los médicos, en la del destino, en la de Dios, etc. En octavo lugar, acciones de control. La categoría que corresponde a la creencia de control la constituyen las acciones sobre el entorno para cambiar la situación, es decir, conductas de control. Puede ser control instrumental, control comportamental o control decisional. Los resultados de diferentes estudios indican que los pacientes controladores, autónomos y confrontativos tienen más dificultades de ajuste a la enfermedad crónica, al menos en las fases iniciales, y que los profesionales de la salud podrían buscar maneras de modificar el entorno del cuidado de la salud para permitir a estos pacientes algún grado de control o desarrollar intervenciones para ayudarlos para que busquen un control y que se ajusten mejor en una situación en la que el control es limitado. Porque aquí nos encontramos con dos tipos de pacientes, unos que quieren asumir control y otros que no quieren asumir control. Y en cualquier caso, los dos extremos de esa línea son igualmente desadaptativos. No se puede tener el control completo y no se puede no tener ningún control, es decir, sobre todo en la enfermedad crónica, porque gran parte de la enfermedad crónica, del discurso de la vida de un enfermo crónico, el enfermo tiene que asumir acciones de control de esa propia vida, con respecto al tratamiento y a muchísimas otras cosas. Y por tanto, insisto, se debe de encontrar el punto de equilibrio de manera que efectivamente se lleve a cabo un control adecuado. En noveno lugar, encontrar o dar un sentido a la enfermedad, que eso es importante, es decir, el dar sentido a la enfermedad es una de las cosas quizás más relevantes
que tiene que ver con darle sentido a la vida. Hay muchos enfermos que cuando se ven en una situación en la que se les dice que está en una situación que no va a terminar, piensan que ha perdido sentido su vida. Y a veces hay que ayudar a encontrar esa reinterpretación, entre comillas, positiva de la enfermedad, darle un sentido positivo. Y en décimo lugar, la búsqueda y obtención de apoyo social. El paciente debe buscar y conseguir y mantener un apoyo familiar, social y de los profesionales sanitarios. Y los profesionales sanitarios deben de colaborar a que se genere ese apoyo social, sobre todo familiar, y que la familia colabore también con el manejo y el afrontamiento de la enfermedad. A algunas personas les va bien unirse a un grupo de apoyo, pensado especialmente para gente que padece su enfermedad. Es importante para un paciente crónico ver que hay más personas que están en su situación y que han seguido con su vida y que incluso han mantenido la vida, aproximadamente una vida razonablemente buena, a pesar de haber tenido su enfermedad. El hecho de verlo, y de verlo en personas que ya lo están pasando, que han pasado por sus propios problemas, el tener la capacidad de entablar una conversación y de intercambiar ideas acerca de lo que está pasando es verdaderamente importante y a veces ayuda mucho al paciente. Bueno, el hecho de que se haga todo eso nos puede llevar a la situación final de que se afronte, que es el afrontamiento, es decir, la adaptación, de esas tareas de afrontamiento que nos llevan a la adaptación a la enfermedad. Es decir, a conseguir vivir con ella en paz y a recuperar el mayor nivel posible de bienestar y de satisfacción vital en cuanto la persona está afectada por su enfermedad, su curso, su tratamiento y sus efectos. Sin embargo, esa adaptación en muchas ocasiones no se produce de una forma autónoma por parte del paciente y para ello muchas veces es necesario un apoyo psicológico y a veces, si llegamos más allá, una intervención psicológica más reglada, pero en principio yo hablaría de un apoyo psicológico. El objetivo del apoyo psicológico debe ser ayudar al paciente a que incorpore los cambios necesarios para conseguir una buena adaptación a su situación de enfermedad, fomentar una actitud proactiva, favorecer su capacitación para colaborar activamente en la gestión de su enfermedad y, por tanto, conseguir esa mejor calidad de vida posible en esa situación. Y eso implica proporcionarle, un poco vuelvo a lo que decía hace poco, proporcionar al paciente los conocimientos y capacidades necesarias y suficientes para afrontar con éxito el padecimiento de su enfermedad, lo cual incluye conseguir cumplir un conjunto de tareas que voy a mencionar de una forma rápida, como pueden ser todas estas. Primero, diferenciar su identidad personal y su enfermedad. Y aquí la prescripción, si me permiten la forma de hablar, sería: usted no es una enfermedad, la padece, pero no tiene que identificarse con ella. En segundo lugar, aceptar el padecimiento de la enfermedad con realismo, es decir, aceptar que la enfermedad no se va a curar, ni con medicinas, ni con deseos de cambio, ni dejando el tratamiento, ni siguiéndolo. Es algo que tengo que llevar, con lo que tengo que vivir. En tercer lugar, mantener una relación positiva con su cuerpo y los síntomas. En cuarto lugar, asumir la significación del cambio. Es decir, cambiar significa abandonar partes de la vida pasada y vivir con las posibilidades reales y activas y generar incluso otras posibilidades que antes no existían. En quinto lugar, aceptar la necesidad de relacionarse con los demás. Es decir, hay que seguir relacionándose con los demás y posiblemente hay que cambiar la manera de entender esas relaciones. En sexto lugar, asumir la realidad de los sentimientos de culpa. Simplemente hay que conocer lo que pasa, el paciente tiene que conocer lo que pasa, hay que convencerle de que uno no gana nada autoculpándose ni buscando culpables entre los demás. En séptimo lugar, reconocer que todos tenemos hábitos y que no todos son buenos y que por tanto debemos de fomentar los buenos hábitos y los malos hábitos deben eliminarse o al menos disminuir. En octavo lugar, hay que aprender a identificar recompensas, es decir, hay que aprender y hacer cosas que nos gustan y que podemos hacer. Y
olvidarnos, en la medida de lo posible, de aquello que no podamos hacer. Una de las cosas que inicialmente, cuando inicio una conversación con un paciente crónico, casi en todos ellos, lo primero que aparece es que yo ya no puedo. Bueno, pues bien, eso hay que aprender a saber que uno no puede y que, por lo tanto, debemos dejar eso a lado e identifiquemos lo que sí podemos y qué recompensa podemos obtener. Conseguir, en noveno lugar, una apertura física, mental y social, es decir, hay que mirar hacia adelante, mantenerse atento a la vida, adoptar maneras de ser distintas como forma de ayuda personal y mantener, en la medida de lo posible, el sosiego y la paz interior, es decir, soslayar los focos de estrés que no sean absolutamente imprescindibles. Por tanto, los objetivos del apoyo psicológico sería ayudar al paciente a incorporar los cambios necesarios para conseguir una buena adaptación a su situación de enfermedad, establecer una actitud proactiva, favorecer su capacitación, es decir, el empoderamiento del paciente, mejorar el curso y evolución de la enfermedad y ayudar a conseguir la mejor calidad de vida para el paciente o la paciente. Y para concluir, habría que decir que las variables psicosociales, como he intentado poner de manifiesto, pueden influir tanto o más que las variables biológicas en la calidad de vida de los pacientes con enfermedad crónica. El curso de la enfermedad está influido por factores psicosociales que no pueden dejar de estar presentes y forman parte de ese proceso. Así, la experiencia del paciente es la piedra angular de la constitución de su enfermedad crónica. Sus conocimientos y sus creencias acerca de la enfermedad, que finalmente es una construcción sociocultural, su ejecución del rol de enfermo tal como esté construido en el sistema social en el que viva, que repercute en su comportamiento como paciente, en su relación con el médico y en su cumplimiento terapéutico, y sus influencias familiares y sociales son tan relevantes como los factores biomédicos de la enfermedad. Así pues, la experiencia de la enfermedad es profundamente social. A través de intercambios interpersonales, los pacientes desarrollan la comprensión de su enfermedad. Pueden hablar con amigos, familiares y profesionales sobre lo que puede suponer su diagnóstico y tratamiento. Durante el curso de su enfermedad particular, las relaciones sociales pueden tensionarse o acabar rotas y las nuevas se vuelven valiosas, como las que establecen con los profesionales sanitarios que los atienden. El enfermo, deberíamos decir que atender a los factores psicosociales asociados con la enfermedad tiene naturalmente consecuencias sobre la calidad de vida del paciente, de forma que las intervenciones diseñadas sobre la base del modelo biopsicosocial deben incorporarse cada vez más a la atención médica, sobre todo a la del médico de familia. Es decir, el médico debe ser consciente de esa morbilidad psicosocial oculta de los pacientes y debe generar estrategias en la entrevista clínica que le permiten hacer frente a ese desafío de lo que algunos autores como Tubiarán y Pérez Franco denominan lo esencial invisible, es decir, el conjunto de aspectos psicológicos que están presentes en la enfermedad crónica, aunque no sean visibles. El enfermo no es una enfermedad, sino una persona enferma, un sujeto que padece la enfermedad y que lleva implícita la necesidad de la mirada psicológica por parte del médico para comprender la etiología de la enfermedad y cómo el paciente la experimenta, para poder establecer un mejor diagnóstico, para poder planear y ejecutar el mejor de los tratamientos posibles y para poder hacer un correcto seguimiento del paciente, de su curación, de su rehabilitación y, en la medida de lo posible, dado que es una enfermedad crónica, su readaptación a la vida normal. Como indicó el profesor Emilio Balaguer, catedrático de Historia de la Medicina de nuestra facultad y académico numerario de nuestra Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana, en su discurso de recepción en ella, la introducción del sujeto, la persona, en la patología y la clínica es necesaria y está recogida por la medicina psicosomática, que vendría a ser una etapa entre la patología somática tradicional y la patología personal o biográfica de von Weizsäcker. Ambas estudian la conexión entre la enfermedad individual y la biografía del enfermo, pero la diferencia entre ellas la expresa paladinamente el significado de dos términos técnicos del saber psicológico: Verstehen y Behavior, comprensión, Verstehen y Behavior, comprensión y conducta. Si me permiten ustedes decirlo, ambos procesos psicológicos, como he tratado de poner de relieve. Y si me permiten una cita final de Sir William Osler, que dijo
Osler es probablemente el padre de la medicina moderna contemporánea en Inglaterra o en Gran Bretaña. Y él decía, es mucho más importante saber qué tipo de paciente tiene una enfermedad que qué tipo de enfermedad tiene un paciente. Muchas gracias por su atención. Gracias, Jesús. Muy interesante, estoy seguro que todos hemos aprendido mucho. Y aunque nos hemos pasado de tiempo, no sé si entre la audiencia que está conectada hay alguna pregunta que no nos conste. Bueno, quiero primero perdonarme este paréntesis, disculpar la no asistencia del doctor Torrús, de Diego, que es el que suele estar aquí moderando esta mesa, pero él no nos ha podido acompañar, por eso estoy yo. ¿Y no, tenemos alguna cosa? Rosa, ¿quieres comentar alguna cosa tú? Sí, bueno, lo que han comentado y me están comentando también a nivel personal, bueno, pues agradecer al doctor Jesús Rodríguez Marín en fin, excelente y completa revisión apasionante de la importancia de esta área, de estas tareas, desde el punto de vista de los aspectos psicológicos de la patología crónica. Yo tenía un par de cuestiones que me han surgido a la luz de la conferencia. Una, bueno, en primer lugar, yo creo que ha quedado muy clara la necesidad y la importancia, la eficacia y la eficiencia de la introducción de este tipo de acercamientos, de este tipo de profesionales. Yo tengo la impresión de que, al menos en la Facultad de Medicina, yo creo que en español la mayor parte, los estudiantes de medicina se da la asignatura en segundo curso de medicina, y yo tengo la impresión de que ahí se podían dar una serie de aspectos, sí que se quiere muy básicos, pero cosas como las que hemos estado oyendo la veo más en cursos clínicos, ¿no? Pero bueno, este es un tema como persona pues que he estado muchos años enseñando en una facultad de medicina. Había una cosa que me preocupa, es decir, estos instrumentos de evaluación y estas de terapia, de acercamiento que maravillosamente nos has reflejado, Jesús, digamos, ¿hay alguna variabilidad dependiendo del tipo de patología crónica? Es decir, ¿es lo mismo en un enfermo oncológico que en otro tipo de patologías o no sé, metabólicas de otro tipo? Es decir, que a nivel general, es decir, todos los puntos que sean, pero hay, digamos, en los estudios que habéis realizado, que conoces, ¿no? Digamos, hay peculiaridades en cuanto a eso, es decir, en cuanto a los instrumentos de evaluación, en cuanto a la terapia, digamos, a la forma de abordarlo, etcétera, ¿no? Esa sería una pregunta. Vamos a ver, naturalmente, esto es, digamos, son principios generales. Hay muchas diferencias entre una enfermedad crónica y otra, y hay mucha diferencia entre un enfermo y otro. Es decir, ahora, instrumentos de evaluación, sí, los hay, que naturalmente son instrumentos de evaluación que sí que son válidos. Vamos, los instrumentos de evaluación, por ejemplo, de calidad de vida, ahí hay mucha discusión. Podemos tener instrumentos, los hay, y los hay buenos, que miden la calidad de vida. La discusión está en si bueno, la calidad de vida general específica en personas enfermas o no. Y luego hay mucho instrumento muy ajustado a cada una de las enfermedades. Se puede medir la calidad de vida en enfermedades crónicas como el cáncer o como la fibromialgia, o como, en fin, etcétera. Se han hecho instrumentos apropiados para cada una de las enfermedades crónicas. Eso también es objeto de discusión. Y muchas veces lo hemos discutido. ¿Por qué? Porque una parte muy importante de la calidad de vida de una persona es la salud. Es uno de los componentes. Luego hay más componentes, evidentemente, pero uno de ellos es la salud. Entonces, yo siempre pongo el mismo ejemplo, es decir, ¿quién tendrá mejor calidad de vida? Por ejemplo, una persona que tiene un cáncer, pero que tiene primero una situación económica buena, una familia bien estructurada que la va a ayudar, una capacidad, etcétera, y que una persona estamos hablando de quién tiene mejor calidad de vida, que tiene además todos los otros problemas, digamos, sociales, económicos, resueltos.
Y si le ponemos enfrente a una persona, un padre de familia, o un padre y una madre de familia que no tienen empleo, desgraciadamente como ahora puede haber muchos, que tienen hijos que no tienen ingresos, que no pueden pagar su alquiler, que tienen, etcétera, 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 pero están bien de salud, pero la pregunta sería, ¿quién tiene mejor calidad de vida? Eso es difícil, porque la salud, es verdad que decimos mucho, la salud es lo primero, la salud es lo que importa. Bueno, vale, eso es una cuestión de valores, y las cuestiones de valores son a ver, ¿quién pone el valor por encima? Es decir, podemos todos ponernos de acuerdo en que el valor de la salud es más importante, pero claro, es que cuando ponemos el valor de la salud como lo más importante, nos podemos encontrar con que hay otras cosas que están evidentemente vulnerando mucho la calidad, mucho más a veces, sí. Porque a lo mejor esa madre o ese padre estarían dispuestos a estar enfermos con tal de resolver todos los otros problemas. Es decir, sí. ahí hay, pero eso es un debate permanente, y por tanto digo, estoy poniendo como ejemplo, pero luego hay ejemplos, por ejemplo, la incapacidad funcional, pues eso es fácil de evaluar. Si la persona puede realizar las actividades cotidianas de una manera adecuada, si puede vestirse, si puede realizar las actividades de aseo. Luego hay instrumentos para evaluar los aspectos psicológicos, como la depresión o la ansiedad, etcétera. Las hay también generales y adecuadas a cada uno. Eso existe. Yo no creo, es decir, yo no estaba hablando tanto de que debiéramos de sobreponer, esa es otra discusión, que debiéramos de sobreponer una atención psicológica además de la atención médica, sobre todo en la atención primaria, otra cosa la atención especializada probablemente, en donde ahí hay más interacciones. Por ejemplo, yo he estado más en un medio hospitalario siempre, en donde lo que hemos tenido ha sido un trabajo mucho más en equipo, ¿no? Pero en la atención primaria yo creo que yo pretendo que estas cosas sean cosas que entren dentro de la propia acción del médico de atención primaria cotidiana, es decir, que se atienda más a esos aspectos, que no significa que tenga que pasar pruebas y que tenga que pasar, no, sino que simplemente esté atento a todo. Comprendo que eso es difícil cuando estamos hablando de lo que de consultas en las que pues difícilmente a lo mejor puede uno superar los 10 minutos o 15 minutos. Este es un problema que hay que resolver, porque claro, si no, todo esto no se puede hacer, pero no es algo que yo entienda que se tenga que sobreponer. Y yo creo que la actuación del médico de atención primaria es absolutamente relevante, porque además es el que coordina, porque debe, en mi opinión, coordinar todas las acciones en torno a lo que es precisamente su paciente. Y curiosamente, tenemos conciencia que nos hacemos viejos porque empezamos a pensar a decir aquello de cuando yo era, pero los médicos de familia, que entonces no se llamaban así, que eran médicos, no sé si era médico de cabecera, no me acuerdo, sí que recuerdo lo que yo tenía, para mí un recuerdo gratísimo cuando yo era niño, eran personas que se conocían la familia de pe a pa. Te conocían porque habían atendido hasta el parto y luego te habían atendido de niño, etcétera, y claro, ese conocimiento hacía que su entendimiento de las cosas que pasaban fuera mucho mayor. Y yo creo, claro, es difícil, también comprendo que es difícil recuperar eso, pero creo que tenemos, en mi opinión, que es una opinión evidentemente, vale lo que vale, mi opinión en este aspecto, creo que hay que recuperar en parte de eso. Y cuando yo hablo de apoyo psicológico, no de intervención psicológica arreglada, porque eso sí otra cosa. Estoy hablando de esa mirada psicológica que yo creo, es decir, no es que yo lo crea, es que lo dicen, está dicho en muchos sitios, que tiene que tener y que es eficaz y que es decir, desde muchos puntos de vista. Entiendo, ¿no? Yo que sí. Y claro, en este contexto, el papel, por ejemplo, del médico de atención primaria, es decir, lo que yo he oído que sea, es decir, lo que se comentaba de la información, aparte de la búsqueda de información, es decir, en los sistemas telemáticos, el que sea, ¿no? Es decir, no es igual información que comunicación, ¿no? Es decir, claro, en un paciente crónico, el profesional de la salud, eso es muy importante que lo tenga claro, es decir, que no solo usted tiene tal cosa, sino, digamos, qué diferencia
¿Qué diferencia hay entre información pura y dura y comunicación desde el punto de vista de lo que puede ayudar y puede hacer un profesional, un médico, ¿no? Una de las consecuencias más importantes de una buena comunicación es los resultados que tiene sobre el cumplimiento terapéutico. Eso hay muchos estudios que está perfectamente documentado cuál es la relación. Cuanto mejor es la comunicación, mejor es el cumplimiento terapéutico. Por ejemplo. Porque la información es, por ejemplo, en estudios que hemos hecho en esa interacción entre médico y paciente, algunos de ellos han sido sobre la comunicación gestual. Cuando el médico está mirando, está hablando con el paciente y está viendo los resultados de un análisis, el paciente está mirando, está atendiendo más a la gestualidad del médico que a lo que le está diciendo. Entre otras cosas porque lo que dice también lo tiene que interpretar. Muchas veces tampoco se tiene en cuenta que mucha de la información se hace en unos términos relativamente técnicos y que por tanto pueden ser interpretados de maneras muy distintas a veces por el paciente dependiendo de la formación que tenga y de muchas cosas, incluso del estado afectivo de ese momento concreto. Es decir, si está muy angustiado, escuchará las cosas de una manera, las podrá interpretar de forma muy distinta como se le dicen. Entonces yo creo que efectivamente sí, la comunicación ahí no es información solo. La información que se da puede ser de muchas maneras, pero no es solamente información. La información es parte. Pero esa información debe ser dada de una manera determinada y en un contexto determinado y eso es lo que verdaderamente va a hacer, insisto, que haya luego un buen cumplimiento terapéutico. Si no, pues vamos a ver el cumplimiento terapéutico, esa es una de las piezas, otras cosas son básicamente recompensas, es decir, si yo me duele mucho y me tomo un analgésico y finalmente se me quita, pues aprenderé que cuando me duele mucho me tengo que tomar un analgésico. Es decir, eso es simplemente un planteamiento de recompensa de un comportamiento. Pero hay otras veces en donde eso no es tan claro y por tanto tiene uno que establecer una relación de confianza, que es muy importante, porque es que me lo ha dicho mi médico, me lo ha dicho mi médica. Bueno, pues eso es importante. Y uno lo cumple porque se lo ha dicho, que es cuando se establece ese nivel de confianza. Porque en muchas ocasiones los resultados de los tratamientos tampoco son inmediatos al día siguiente, sino que se producen a largo plazo. Y las consecuencias, aunque sean reforzantes a largo plazo, no refuerzan los comportamientos. Las consecuencias reforzantes de un comportamiento tienen que ser contingenciales, es decir, pegadas a eso. Cuando son dilatadas, es muy difícil. Si uno le dice a alguien, deja de fumar porque dentro de 40 años tendrás cáncer de pulmón, pues dice, bueno, pues vale, sí, pues ya, por mañana. ¿Por qué? Pues porque el castigo, es decir, la consecuencia aversiva va a estar muy lejana. Hay que entender, hay que conseguir, en cambio la consecuencia, es decir, cuando conseguimos que un paciente confíe en su médico tanto como para estar contento de que está haciendo lo que su médico le dice, pues estaremos consiguiendo justamente que haya buenos cumplimientos terapéuticos. Pero es lo que decía, para eso el médico necesita una formación, es decir, en este tipo de aspectos que yo creo que debería ser también, pero bueno, eso sería otro tema a lo mejor, ¿no? Sí, eso es otro tema. Bien, vamos muy justo de tiempo, lo sentimos, vale. Es que no las tenemos aquí. Un momento. ¿Puedes decir tú si quieres? Sí, aquí está. Aquí está, preguntas y respuestas, a ver. A ver. Mira, tú. Te comento. Bueno, sí. Cristóbal nos dice, enhorabuena por su magnífica conferencia. Existe evidencia científica de la relación entre la psicología y inmunología. Muchísimas gracias. ¿Sí? Entre psicología e inmunología. Inmunología, sí. Solo darte las gracias. Mira, Francisco Sánchez del Campo te da las gracias. Sí. Francisco Sánchez del Campo te da las gracias por tu elección. Y te saludan también un par de ellos. Pero vamos, la pregunta es la relación, si conoces alguna relación entre la psicología y la inmuno. Que sí hay relación, perdona. No, sí. Sí, evidentemente que sí, claro que sí. Vamos a ver, cualquier acontecimiento estresante o amenazante lo que hace es afectar al sistema inmune.
Están entrando ahora. Y entonces, evidentemente, y produce una disminución de la capacidad de defensa del sistema inmune. Eso los psicofisiólogos o psiconeuroendocrinos también, bueno, lo han estudiado mucho, pero sí, hay una relación, evidentemente que sí. Y precisamente la depresión del sistema inmune es lo que luego te puede conducir a una enfermedad, naturalmente. Y cualquier situación de estrés está afectando al sistema inmune y, por tanto, está digamos, generando el caldo de cultivo para que la enfermedad pueda, pues, introducirse en el organismo. De manera que sí que hay una, por supuesto. ¿Tenemos alguna otra cosa? Tenemos Fernando López Prats, yo creo, sí. Pone excelente y completa conferencia desde el punto de vista de un médico insulino dependiente. Sí. Tenemos también, y sí que te pido un poco de brevedad porque vamos muy mal de tiempo, es todo este cambio, dice, ¿cómo cree que afecta psicológicamente el incremento de la atención telefónica y telemática a un paciente crónico? Yo diría que si una vez establecida las primeras interacciones, una vez establecida la relación básica de confianza entre médico y su paciente, yo no creo que afecte mucho en que por lo menos en parte se pueda producir una relación telefónica. Yo no creo que haya mucha afectación de la relación, siempre que se haya establecido antes. Es decir, sí, lo que no creo yo que tiene mucho sentido es que la primera relación que hay entre un paciente y su médico sea telefónica o ni siquiera telemática, ¿no? Una vez establecida, cuando ya esa relación se ha hecho fuerte, entonces, bueno, yo creo que no hay ningún inconveniente. De hecho, por ejemplo, en psicología ahora mismo se está llevando a cabo incluso mucha gente, muchos profesionales están haciendo parte de su consulta, que es en psicología incluso más compleja en ese sentido, pero claro, son pacientes donde se ha establecido la relación previamente. Yo creo que ahora, de entrada y solamente, yo diría que no, en la medida posible. Bueno, pues si os parece, bueno, yo quiero comentar que todos desde nuestra consulta hacemos un poquito de psicólogos, sobre todo los médicos de atención primaria. El factor emocional de los pacientes y el nuestro siempre está presente. Bien, pues muchísimas gracias, Jesús, muchas gracias, Rosa, gracias a los que estáis conectados. Concluimos la sesión de hoy y os esperamos para la próxima. Muchísimas gracias. Muchas gracias.